Huepa, soy Natalie de la Torre. Y yo soy Mitzi Quinto, y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast De todo y para todos, de todo patrimonio. Hola, Huepa, a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Ecos Patrimoniales. Y como ven, ya llegamos a nuestra última fase de esta serie de episodios en el que hablamos de las 3 fases importantes para el manejo de desastres, ¿verdad? Y también de patrimonio cultural. Ya hablamos de lo que era la prevención, hablamos de lo que era la respuesta. Y ahora esta semana nos toca hablar de la recuperación, que normalmente es la parte que más se nos queda grabada en la mente. Es como la experiencia que más se queda tatuada en nuestra piel, porque es la que usualmente toma mucho tiempo, ¿no? Y, ¿verdad? Ahora Mitzi nos va a contar un poquito, ¿verdad? ¿En qué consiste recuperarse de un desastre, sea terremoto, tsunami, fuego, huracán? Cuéntanos. Hola Nat, muchas gracias por tan bonita introducción. Y hola a todos por allá, nuestra audiencia querida. Y sí, como bien decía Nat, el momento de la recuperación es aquello que queda más grabado como en nuestro imaginario, ¿no? En el imaginario colectivo, después de un momento, pues de un desastre. Entonces, como les decíamos en el episodio anterior, van de la mano mucho tanto la recuperación como la respuesta. Realmente no se puede decir cuándo empieza una y cuándo termina la otra. En patrimonio cultural, y un poco regresando a esto que hablábamos del triaje en el episodio anterior, después de este momento de clasificación, donde se ponen jerarquías de atención, pensemos que es como darle los primeros auxilios a nuestro paciente, que en este caso pues son los objetos que están en museos o que son parques naturales, parques culturales, todo este patrimonio. Y entonces ya la recuperación sería el tratamiento a largo plazo, no solamente para que recupere su estado, digamos, anterior, sino para que esté incluso en un mejor estado. Y este es un concepto clave en la gestión integral de riesgos de desastre. Cuando estábamos preparando este episodio para ustedes, Natalie y yo platicando decíamos, bueno, es que toda esta terminología realmente está en inglés. Y nos llevó un tiempo como tratar de traducirlo, ¿no? Pero, ¿quieres decirme, Nat, cómo es en inglés y ya yo les explico cómo lo tradujimos? Todo suena rarísimo en español, por alguna razón. No, es que se me olvidó el... ¿Qué quieres que te diga en español, en inglés? Eso se me olvidó, gracias. Sí, el Build Back Better. Esto va para los bloopers, Reconstruir mejor. Entonces queríamos hablar de reconstruir mejor, que en inglés conocemos como Build Back Better. Es como que si tú, olvídate, pasaste por algo difícil y te estás recuperando, lo importante es que te recuperes de una manera que te permita estar mejor preparado para una próxima vez. Entonces, no quieres volver a estar como antes, igual de chavao, tú quieres estar mejor todavía, más duro, más dura. Totalmente, muchas gracias. Eso, porque pensemos en un ejemplo. Si una casa a la que se le cae el techo, digamos que es una casa que no ha tenido mantenimiento en años, llegó el momento del sismo, el techo colapsó y personas quedaron atrapadas. El momento de la respuesta obviamente es rescatar a las personas que quedaron atrapadas, pero el momento ya de la recuperación sería volver a poner el techo de esa casa. Si nosotros volvemos a poner ese techo de la manera en la que estaba antes de que temblara, pues va a ser el mismo resultado, porque a mismas acciones, mismos resultados. Va a volver a caer y va a volver a atrapar a las personas. De eso se trata el concepto de reconstruir mejor. Es decir, no a como estaba, sino a que reduzcamos esos riesgos existentes y futuros. O sea, tiene que ver con la prevención a futuro. Y por eso también queríamos dedicarle un episodio a cada uno de estos momentos. Exactamente. Y esto me acuerda un poquito como a esa historia de yo no sé si esta historia es como universal. La historia de los 3 cerditos, que uno hizo una casa en paja, otra en madera y otra en cemento. Y tú ves como poco a poco el lobo sopla y es como que, te jodiste. Te jodiste. Y el otro no se jodió. ¿Por qué? Porque sabía que estos pues, materiales no iban a bregar. Y eso pasa, como tú dijiste, en nuestras casas. Por eso lo de las tormenteras,
que sí, el tipo de techo, tipo de casa. Por eso a veces el conocimiento tradicional es bien importante, porque ya todas estas experiencias y estas lecciones aprendidas, ya uno las va acumulando con el tiempo. Entonces, si se olvidan, vuelves para atrás, para el mismo sitio y a repetir el mismo problema. Y entonces esto pasa no tan solo en nuestras vidas normales, pero pasa también con ciertos tipos de patrimonio, ¿no? Mitzi, tú eres conservadora, restauradora, arqueóloga subacuática. ¿Cómo tú te recuperas cierto tipo de patrimonio? Mira, qué interesante lo que dijiste, porque se hila muy bien con este ejemplo. Y es que me acuerdo que mi abuela de niña me decía, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Y tenía que ver con esto, sí. con que uses tu propia experiencia para resolver lo que sea que vaya a pasar en el futuro en tu propia vida. Y, por ejemplo, en patrimonio subacuático yo te puedo decir que nosotros sabemos que va a haber huracán, hay temporadas de huracanes. Entonces, cada vez que hay una temporada de huracán, ¿cómo nos preparamos nosotros? Hacemos un recorrido de prospección, es decir, que visitamos el sitio, hacemos buceos en los cuales tomamos mediciones, en los cuales tomamos un registro fotográfico y videográfico, ¿no? De cómo están los cañones, por ejemplo, si se trata de un sitio que se encuentre completamente sumergido, o si pensamos en un barco que esté rompiendo el espejo de agua, como nosotros la llamamos, es decir, que esté parcialmente sumergido, pero haya una parte que esté expuesta al aire y otra parte que está en el agua. ¿Por qué? Porque cuando sea el momento del huracán sabemos que va a estar expuesto a condiciones de viento, de temperatura, de lluvia y muchos otros factores químicos que ya les platicaré en otra ocasión. Entonces, nosotros lo que hacemos es ese registro previo y posterior, porque no podemos hacer el registro durante el momento, por obvias razones. Cuando lo hacemos a posterior, tener la información previa nos ayuda para calcular y para saber qué hacer, para poder proponer métodos de protección, para poder prever, para decir, por ejemplo, esta estructura ya está muy débil, ¿va a aguantar o no va a aguantar otro huracán? Eso es como lo que nosotros vivimos en patrimonio subacuático. Ahora bien, si nos referimos a no sé, un parque cultural que también tenga elementos naturales, pero que sea a lo mejor un bosque, una selva. Se me ocurre como el caso de Palenque, ¿no? En Chiapas. La zona arqueológica, pues ahí sabemos que vamos a tener temporadas de lluvias. Entonces, obviamente van a crecer las plantas, y si nosotros no tenemos el deshiervado, como le llamamos a estas temporadas en las que se corta y se controla toda la flora y fauna, pues sería muy fácil volver a perder toda la zona, toda la ciudad dentro de la maleza. Entonces, todas estas son las medidas de reconstruir mejor, digamos, en términos de patrimonio cultural, que, bueno, son algunos ejemplos, ¿no? Y todo lo que acabas de decir, lo que me viene a la mente es que a la hora de la verdad todo se resume a decisiones. Totalmente. Durante el periodo de recuperación es constantemente estar tomando las decisiones, y uno espera que uno tome las decisiones correctas para que ese redesarrollo no impacte negativamente a ti personalmente, a tu familia, a las comunidades, a tu institución, a lo que sea que, ¿verdad? Que está en tu vida, y por eso es que, de acuerdo a esas decisiones, o te vuelves resiliente o te vuelves vulnerable, y todo depende si tienes las capacidades para responder a todo eso, ¿no? Entonces, esos tres términos son como que las tres palabritas mágicas claves dentro de lo que es manejo de desastre, ¿verdad, Michi? Que ese es el taquiti, resiliencia. Resiliencia, muy bien. Esos tres conceptos que acaba de mencionar Nat, a nuestra querida audiencia, los vamos a hablar después con más detalle, pero quisimos presentárselos porque realmente son muy importantes en la gestión integral de riesgos de desastre. Y se trata, como bien dijo Nat, de la vulnerabilidad, la capacidad de respuesta o las capacidades de respuesta y la resiliencia. Exactamente. Entonces, estos tres componentes son culturales, son sociales. Y no significa que, por ejemplo, para Natalie o para mí se vivan de la misma manera. Vamos a poner otro ejemplo. Yo, siendo mexicana y viviendo en la Ciudad de México, desde niña aprendí a cómo responder a un sismo
Supe que no había que correr, que no había que empujar, que no había que gritar, que hay rutas de escape, que hay rutas de salida, que hay que tener mi mochila de emergencias, en fin, en fin, en fin. Y todo esto lo sé ¿por qué? Porque mi contexto me ha preparado y me ha expuesto, que este es otro concepto clave, la exposición, me ha expuesto a este tipo de riesgos, es decir, a los sismos. Pero si yo me voy a lo mejor a una zona completamente distinta, una zona de sequías, tal vez, una zona donde hay temporadas de lluvia, pero luego hay temporadas sin una gota de agua, pues yo no voy a estar preparada porque mi experiencia es con los sismos. Lo mismo pasa si me voy a donde a lo mejor hay mucha agua, ¿no? Si yo me fuera a la península de Yucatán, donde no hay sismos reportados, como en la Ciudad de México, y no es realmente una zona sísmica, pero hay temporadas de huracanes, como ya les mencioné, por el ejemplo de patrimonio subacuático, pues yo no voy a saber, por ejemplo, colocar una tormentera. Yo voy a estar habituada a saber cómo responder a un sismo, pero no a un huracán. Y de ahí la importancia de entender que en el contexto en el que nos encontremos es lo que hay que aprender y es lo que hay que saber cómo enfrentar y resolver. Ahorita me estaba acordando, Nat, o sea, creo que un ejemplo que las dos podemos compartir es nuestra vivencia en Inglaterra, ¿no? O sea, viviendo en Londres, enfrentando esas temperaturas, la ausencia de luz, estas lluvias torrenciales, tuvimos que aprender, o sea, tuvimos que formar esta cultura de respuesta y de resiliencia para saber cómo enfrentarnos a este riesgo que nosotros no teníamos en nuestros países de origen. Exacto, esa capacidad de uno adaptarse y de saber tomar las decisiones correctas es lo que nos vuelve resilientes. Aquí en Puerto Rico, resiliencia se volvió como una palabra que nos definía y muchos de nosotros puertorriqueños nos describíamos, porque como era una tragedia, un problema tras otro problema, si incluimos también los desastres políticos y socioeconómicos que estábamos enfrentando, era como que, somos resilientes. Pero hasta cierto punto uno se pregunta ¿hasta cuánto uno puede serlo? Es como que llega un punto en que es demasiado. Y por eso lo de volver a lo de reconstruir mejor, prepararnos mejor. Y también volviendo a mi ejemplo de los 3 cerditos y lo del contexto, es como que un cerdito tal vez no sabía cómo era, ¿verdad? Que la paja tal vez no iba a funcionar porque llegó a un sitio nuevo y suponiendo que esa cerdita soy yo en Londres y mira, me iba a dar pulmonía porque no me supe poner el jacket que era y me chavé. Y así sucesivamente. Y a la hora de la verdad, esta cuestión de las tomas de decisiones que son súper clave para responder adecuadamente, es bien importante que se incluyan todas las personas en esa toma de decisiones. Y una de las tragedias, y que lo que vuelve un desastre más desastre, es cuando sea los gobiernos, las instituciones o estas personas que toman las riendas del poder en esta fase, dejan atrás a las comunidades. Entonces ya es un impacto bien negativo que tal vez tanto tú como yo hemos vivido, porque nos dejan a un lado. Entonces se deja al lado el conocimiento tradicional, se deja al lado las verdaderas necesidades que hay que estar enfrentando. Y entonces también, tanto Mitzi como yo, trabajamos mucho y nos gusta mucho es toda esta cuestión de la planificación basado en la comunidad. Y tú, Missy, tú estás haciendo unas cosas espectaculares en México con tus casos de estudio en tu tesis doctoral, que me encantaría que después más adelante nos dijeran más a fondo. Claro, muchas gracias. Pues será un gusto hablarles de eso más adelante. Pero ahorita creo que, fíjate, o sea, se hila muy bien porque no solamente es el conocimiento ancestral, el conocimiento ya testado. O sea, aquí no se trata de que la ciencia pese más que la experiencia, sino que se trata de integrar ambos conocimientos, porque al final los dos son igual de válidos. Uno probado, digamos, en carne propia, que también no hay que devaluar. ¿Por qué? Porque finalmente las personas, como les platicamos, son los primeros en responder. A lo mejor el científico puede llegar y dar ejemplos, pero si él no ha estado viviendo un huracán, si él no ha estado viviendo una sequía, es muy difícil que pueda practicar la empatía.
es muy difícil que se pueda poner en los zapatos de la otra persona. Y no solamente es ese conocimiento, lo mencionó también Nat, es esta parte de las necesidades de la comunidad. Y ahí les puedo dar un ejemplo ya de mi vida y digamos, de mi experiencia como damnificada. Les platicaba que, bueno, todavía no recuperamos nuestro departamento, pero ¿qué pasaría si nosotros fuéramos excluidos del diseño de esos departamentos? Al final yo soy la que va a habitar en ese espacio. Entonces, que alguien más que está encima de mí tomé esas decisiones de decir, vamos a ponerle 2 recámaras en lugar de 1, o 3 en lugar de 4, o un baño en lugar de 2, o el baño cerca de este lado. A ver, sería ridículo. ¿Por qué? Porque al final soy yo la dueña de ese espacio, soy yo la que va a vivir ahí, soy yo la que va a verter en ese espacio experiencias, conocimientos y toda mi vida. Entonces, esto es lo que tristemente sucede, no solamente, como ya les dije ahorita, en la recuperación de patrimonio privado o de este patrimonio que le pertenece, digamos, inmueble a las personas, a las comunidades. Imagínense ahora el reto con patrimonio cultural, ¿no? Pensemos otra vez en un centro comunitario, a lo mejor en el cual se daban clases de danza, de artes plásticas, de música, había un coro, en fin, ¿no? Y estos espacios estaban dedicados para esas diferentes actividades. Si de pronto este espacio se vio dañado durante el sismo, y cuando venga el momento de la intervención arquitectónica y vengan todos los expertos y vengan todos los ingenieros, los arquitectos, los restauradores y bueno, maravillosas personas con grandes currículums, pero al final no asientan y no bajan toda esta información a los que tomaban las clases de danza, a los que cantaban el coro los domingos y tocaban la flauta los sábados, pues de nada sirve que exista todo este conocimiento en la nube que nunca se termina de aterrizar a las necesidades de la comunidad. Y eso es de lo que queremos hablar hoy también. La importancia de integrar, es lo que mencionaba Nat, la importancia de integrar a las comunidades en esta toma de decisiones. Y todo esto a la larga también nos trae a un punto importante para todas las personas, al igual que nosotras, que trabajan dentro del campo del patrimonio, o sea, arqueología, conservación, restauración, historia del arte. A la hora de la verdad, nos falta mucho en nuestro entrenamiento aprender esta lección de la importancia de comunicarse, contactar, o sea, con comunidades, más allá de lo que muchas veces le llaman el top down, de arriba para abajo. No, de abajo para arriba. O sea, yo no soy más que tú, yo no soy mejor que tú. Y yo en mi tesis de maestría, mi investigación, Justamente eso es lo que te quería preguntar, porque, bueno, tú que tuviste la experiencia de vivirlo, o sea, de estar en Puerto Rico cuando sucedió el huracán, pero luego poder hacer tu investigación de maestría sobre eso, pues obviamente te permitió ver como los dos lados de la moneda también. O sea, tú viviéndolo, sí. Pero quisiera que nos platicaras también de cómo viste este momento de la respuesta, digo, de la recuperación posterior. Fue un poquito de ambas, ¿no? Fue como, me enfoqué mucho en entender cómo manejadores de patrimonio cultural, y por eso es un término bien amplio, me refiero a arqueólogas como a guías turísticos, o sea, no arqueólogos nada más, gente. Entonces era que ellos hicieron luego del huracán, o sea, y fue bonito en ese sentido capturar esas experiencias porque fueron como bien reveladoras, porque fue saber, porque a la hora de la verdad uno trabaja tal vez protegiendo y manejando un sitio arqueológico, un paisaje cultural, pero también uno a la misma vez está manejando muchas cosas personales, ¿no? Te ataca primero la amenaza natural, te ataca a ti primero aparte, y después tú tienes que manejar 2 cosas a la misma vez: tu casa, tu familia y el trabajo. Entonces fue dar cuenta de que dependiendo del tipo de organización con la que tú trabajas, sea una organización sin fines de lucro, una oficina gubernamental, tal vez una universidad, dependiendo de esa gobernanza, es que dependía cómo estas personas, manejadores culturales, podían responder. Estaba de más y bien imposible pedirle a todas estas personas que tal vez se comunicaran rápido con las comunidades cercanas y ayudaran y hablaran, cuando genuinamente no tienen los recursos o las capacidades para responder a eso. Entonces,
de ambos lados, ¿no? Y lo contrario, habían otras organizaciones que tenían tal flexibilidad que justo después del huracán, su objetivo, como digo, lo que hace la organización pasó de ser, por ejemplo, dar tours por el sitio histórico o actividades familiares a, bueno, no, vamos a darle pausa, no vamos a hacer ninguna actividad de estas culturales y lo que vamos a hacer es que vamos a organizarnos, vamos a hacer comedores sociales, vamos a estar repartiendo suministros y nosotros vamos a tomar entonces el rol de, ¿cómo puedo decir esto en español? De aid, de facilitadores luego de un desastre, de los que te dan ese apoyo. Y eso fue lo interesante, ¿no? Cómo se moldearon todas estas diferentes personalidades y objetivos luego del huracán. Y por lo que nos cuentas, esto tiene que ver con iniciativas propias, es decir, es de la comunidad para la comunidad, porque entiendo que no dependían tanto de que la orden viniera del gobierno, sino de que ellos realmente decían cómo podemos usar lo que tenemos para ayudarnos entre todos, ¿no? Dependiendo de la organización, por ejemplo, había un parque arqueológico que literalmente me dijeron, mira, a mí no se me permitía dejar a nadie entrar aquí, ni a preguntarme si yo necesitaba ayuda. No podía yo, no me permitía ni siquiera aceptar voluntarios, porque de verdad había un riesgo. ¿Qué pasa si una persona se cae, le pasa algo? Entonces, ¿me entiendes? Puede haber una demanda legal. Por eso te digo que depende mucho de la organización. Habían casos en que, ¿verdad? Como te dije, Organización para la Naturaleza, aquí en Puerto Rico, un NGO, ayudó a muchas comunidades. Hicieron talleres de resiliencia, centros de resiliencia que tenían placas solares y cosas solares y ayudaron mucho. Y habían cosas como el Parque Ceremonial Indígena de Tibes en el sur de Puerto Rico, en Ponce, que la comunidad de Barrio Tibes fue el que le tuvo que brindar apoyo a ese parque arqueológico, porque si se quedaban esperando por las brigadas del municipio, olvídate, todavía hasta el día de hoy estuvieran esperando. Entonces fue bien variado, bien variado. Ok, fíjate que me gusta mucho eso que mencionas sobre la resiliencia, porque mucho se ha hablado sobre eso y estamos seguras de que ustedes lo han escuchado hasta el cansancio en 1000 lugares, en leyes, en noticias, en periódicos, incluso en memes, y yo creo que sería muy bueno, ¿no? Sería como muy bueno, a lo mejor decirlo de manera muy simple. Para nosotras la resiliencia es sobreponerte a lo que sea que te suceda, ¿no? O sea, es simplemente seguirle, echarle ganas y usar todo lo que sabes, todo lo que tienes para seguir adelante, para salir del problema. Entonces la resiliencia, bueno, pues al final puede ser individual, pero también puede ser compartida, puede ser social. Y de aquí, bueno, lo que nos mencionó Nat, o sea, el hecho de que esta comunidad haya ayudado, ¿no? O sea, como que estamos tan acostumbrados a que tiene que venir, como tú bien decías, de la institución hacia las personas, hacia la comunidad. Pero en este caso fue al revés. Y eso nos deja ver que ellos son resilientes, ¿no? Y eso, y lo otro bien importante y que es como que la conclusión que no digo yo, sino dicen muchos otros profesionales, antropólogos, arqueólogos en Puerto Rico, es hay que crear vínculos verdaderos con líderes comunitarios. No podemos dejarlo a un lado, definitivamente. Entonces, si una lección aprendida que podemos sacar de esto para poder, ¿cómo es? Reconstruir mejor, es eso. O sea, si ya te diste cuenta que tal vez la ayuda comunitaria definitivamente te hizo más resiliente y te ayudó a desarrollar las capacidades necesarias para responder y recuperarte mejor, tanto tú como el sitio cultural, tu trabajo, tu vida personal. Mira, pues no dejes caer esas relaciones que surgieron por el desastre, por la necesidad. Zumba, o sea, comunícate, sal afuera, habla, conéctate y así vas reduciendo vulnerabilidad también. Sí, y también empieza a generar estas conexiones con tus vecinos. O sea, a veces no sabemos ni siquiera quién vive enfrente, quién se acaba de mudar a la calle, quién vive al lado. Y esto es muy importante porque en el momento de la emergencia, como les dijimos, a lo mejor hacer el conteo de todos están bien, tienes energía eléctrica, necesitas luz, necesitas agua, pues es la primera red de apoyo. Si nos esperamos hasta que lleguen las instituciones a proveernos de todo, pues puede pasar mucho tiempo. Y bueno, pues un poco con esto es con lo que queríamos empezar a redondear nuestro tercer momento, que es la recuperación. Esperemos que todos estos ejemplos les hayan, pues
puesto como de manifiesto la importancia de prepararnos, de saber cómo utilizar lo que tenemos para resolver lo que sea que nos esté sucediendo, que puede ser desde, pues sí, incluso una pandemia, ¿no? Ahora que lo estamos viviendo con el COVID, pues vemos que las personas que han tenido experiencia con otro tipo de desastre previamente en sus vidas, pues son efectivamente más resilientes. Y aquellas personas que a lo mejor estuvieron privadas de agua potable o estuvieron privadas de energía eléctrica o de internet, pues ahora pueden sobrevivir el encierro de otra manera. ¿Por qué? Porque su misma experiencia los dotó de esas capacidades y ahora son menos vulnerables, es decir, se les impacta menos con todo lo que se está viviendo ahora. Queremos, bueno, agradecerles mucho su atención en esta primera, digamos, parte de nuestro querido podcast. Les habíamos platicado que les tenemos sorpresas y bueno, una de ellas es que nos vamos a ver ya, bueno, nos vamos a escuchar hasta el próximo año, ¿verdad, Nat? Sí, ya gente, este es el último episodio del 2020. Y por eso queríamos terminar con la tercera etapa. Ya hablamos de todo, terminamos con recuperación, así que vamos a tratar de recuperarnos de este año 2020. Yo creo que fue súper pertinente y accurate terminar con este episodio. No me voy a poner a filosofiar, pero nada, les deseamos de todo corazón mucha fortaleza. Muchos momentos bonitos ahora durante este mes de la Navidad. Les deseamos que este año 2021 nos traiga muchas más bendiciones y buenos momentos que lo que hizo el 2020, por favor. Y nada, como dijo Mitzi, todavía no se acaba la primera temporada. Continuamos a mediados de enero del 2021 con invitados especiales que están espectaculares y estamos súper, súper emocionadas porque escuchen estos episodios, gente. Sí, creo que les va a gustar mucho las sorpresas, lo vamos a dejar así como para que nos sintonicen el próximo año. Pero bueno, un poco lo que quisimos con esto fue presentarles primero los conceptos claves para que entendiéramos lo que es patrimonio y discutiéramos acerca de ello, y obviamente también sobre la gestión integral de riesgos de desastre. Y la segunda parte de esta temporada, que pues ya nos escucharán a partir de mediados de enero, tiene que ver con las experiencias de diferentes agentes de patrimonio, es decir, diferentes personas, ya sean instituciones, ya sean líderes comunitarios, ya sean organizaciones no gubernamentales, y sus experiencias con la pérdida, con la destrucción, con el desastre y el patrimonio cultural, el patrimonio natural y la conjunción de todos estos patrimonios. Entonces, bueno, pues nos escucharemos el próximo año. Como bien dijo Nat, les agradecemos mucho. Creo que este año nos ha hecho ser resilientes y... Exactamente, porque mira, fíjate, ahorita lo acabo de hilar. Lo que no mata, fuerza te da. ¿Ves cómo era muy sabia mi abuela? Sí. Totalmente. Entonces, bueno, pues efectivamente, lo que no mata nos hará fuertes. Y esperemos que el próximo año podamos seguirnos escuchando, seguir discutiendo y hablando de patrimonio. Claro, y en lo que pues seguimos en contacto con todos ustedes a través de nuestras redes sociales, así que recuerda, si todavía no lo has hecho o comparte, que nos puedes seguir en Facebook, Instagram y Twitter e email. Solo búscanos por Ecos Patrimoniales. Y bueno, nuevamente les enviamos un fuertísimo abrazo desde el ombligo de la luna, México, Ciudad de México, de la isla caribeña de Puerto Rico. Muchos besos, muchos abrazos, mucha fortaleza y resiliencia. ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Chao!